Adelante. Que no hay campanas. Ah, claro. Encaja. Vamos allá. Y luego siempre viendo su Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra presencia. Bien, como sabemos, en el 2024 el Ayuntamiento adquirió aproximadamente 45.000 metros cuadrados en el centro comercial Calatrava con la intención, a veces eso fue lo que en su momento alegó en el expediente, con la intención de dotarse de espacios para un uso público y complementar el Palacio de Congresos. Pues bien, 2 años después, el mismo equipo de gobierno pues sostiene que resulta necesario adquirir un local, 1.000 metros cuadrados en el mismo espacio, para complementar esos mismos equipamientos. Nosotros, el Grupo Municipal, hemos tenido acceso al expediente de compra, y hay algunos datos curiosos. El primer dato que queremos resaltar es que ya en marzo del 2024, mediante una providencia, el Ayuntamiento manifiesta su intención de adquirir ese local. En marzo del 24, es decir, con anterioridad a la compra del espacio de Calatrava, del espacio comercial, las galerías comerciales, el Ayuntamiento ya mediante una providencia manifestaba su intención de adquirir ese local de 1.000 metros cuadrados. Lo que el expediente no hace, y debería de hacer, es explicar por qué estas nuevas necesidades que ahora invoca no se pueden cubrir mediante aquellos espacios ya incorporados al patrimonio municipal en la anterior operación. ¿Por qué no les valen para esa nueva necesidad los 45.000 metros cuadrados que ya se adquirieron? Porque lo que la normativa de patrimonio dice es claro. Una administración, en este caso un ayuntamiento, no puede justificar la adquisición directa de un inmueble alegando necesidades públicas sin acreditar previamente que no dispone de un patrimonio propio municipal para esas necesidades. Y en el expediente, nuevamente en el expediente, el único informe que pretende justificar esta adquisición es un informe de turismo de apenas 2 páginas en el que no aparece ni un estudio de las alternativas patrimoniales y, sobre todo, lo que es más importante, no aparece ninguna justificación para demostrar que los 45.000 metros cuadrados que ya se adquirieron no sirven para el uso para el que se adquirieron en su momento. Y la conclusión, y ya termino y le doy paso a mi compañero Juan para que os explique con un poco más detalle la operación. La conclusión es que nuestro grupo, ya adelanto, que va a acudir al Pleno para pedir las pertinentes explicaciones al equipo de gobierno. La primera, y esto es importante porque, como os dirá Juan, un informe del Servicio de Edificios y Patrimonio de abril del 26 dice negro sobre blanco que a día de hoy no tienen claro cuál va a ser el uso para el que se adquieren esos 1.000 metros cuadrados. Un propio informe de abril del 26 nos está diciendo eso. Le vamos a preguntar al alcalde, primero, ¿por qué se adquiere? ¿Cuál es la finalidad por la que se adquiere ese inmueble? Y segundo, ¿por qué no le sirven los 45.000 metros cuadrados que adquirió en el mismo complejo y que el mismo alcalde reconoce que a día de hoy están infrautilizados? Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, aparte de lo que decía mi compañero Jorge, estamos ante una operación que es también de dudosa rentabilidad. Sin ir más lejos, en 2024, cuando adquirimos el complejo del Calatrava, se habló de una magnífica operación en la que se compraba la totalidad de esos 45.000 metros por un total de 4.856.000 euros, es decir, a un precio aproximado de 108 euros el metro cuadrado.
En esta operación vamos a adquirir un local de unos 1.000 metros cuadrados, en total son unos 1.086, y vamos a pagar 966.000 euros, es decir, vamos a comprar casi a 1.000 euros el metro cuadrado. 1.000 euros el metro cuadrado que suponen 9 veces más de lo que compramos locales en el mismo edificio. Es muy difícil pretender que esto reúna unas condiciones totalmente excepcionales para un uso que no está definido con claridad en ninguno de los informes a los que tuvimos acceso. Sin ir más lejos, el informe de edificios y patrimonio no es capaz de definir el uso concreto que se le va a dar, pues es muy difícil que en 45.000 metros, que no están ocupados más que una planta para la Universidad de Alfonso X, no se encuentre un espacio que requiera las mismas condiciones que puede prestar este de 1 millón. Y lo vamos a comprar 9 veces más caro que lo que adquirimos los locales comerciales, la planta comercial del Calatrava. Pero ahí no acaban el coste para el ayuntamiento. El propio informe de edificios y patrimonio dice en una de sus partes, cuando habla de los posibles costes futuros del acondicionamiento de este espacio, habla de que como no está aún sin definir el proyecto final, porque no son conocedores de lo que se quiere realmente, pero aún sin definir el estado existente de esos locales, pues es un estado que tiene cierta complejidad para cualquier adecuación, y estima el coste en 1.500 euros. Es decir, 1,5 veces más el coste de adquisición del solar. Es decir, es como si compran una casa de 200.000 euros y tienen que invertir para poder vivir en ella 300.000. O sea, estamos hablando de una relación, de un coste de acondicionamiento bastante importante. Es decir, la operación a los ciudadanos, el 1 millón más el aproximadamente, si multiplicamos los 1.500 euros metro cuadrado más el IVA, sale 1.800.000. Si lo multiplicamos por los 1.086 metros de superficie, pues vamos en torno a los 971.000, en torno de los 2 millones. Es decir, vamos a gastar casi 3 millones en acondicionar y en tener un local que bien podría prestar el mismo servicio, o por lo menos tendrán que justificar que no se puede prestar ese servicio en los 45.000 metros que tenemos a disposición, no en una cosa completamente ajena, sino en el mismo espacio. Con lo cual, entendemos que para llevar a cabo esta adquisición, el ayuntamiento y los responsables, en este caso Alfredo Cantelli, tiene que dar muchas explicaciones porque no cuadran ni los aspectos económicos ni los aspectos patrimoniales, puesto que creemos que el ayuntamiento goza en la actualidad, tras la operación del Calatrava, de espacio más que de sobra para acondicionar todo lo que crea conveniente, como de hecho fue lo que se comprometió en la adquisición en 2024, que era algo al servicio del desarrollo de lo que se pudiese hacer en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Así que creemos que emplazamos al alcalde Alfredo Cantelli, lo haremos así en el próximo pleno, a dar cumplidas explicaciones de esto que consideramos que no responde ni al interés económico ni al interés patrimonial para el ayuntamiento y para los vecinos y vecinas de Oviedo. ¿Cuál es el local? El local es un antiguo local que hay, según miras el edificio por la parte del hotel, en la parte derecha, en la esquina derecha, donde había un almacén de pinturas, creo que había en su día. Un almacén, una tienda de pinturas. ¿Por qué creen que tiene tanto interés el ayuntamiento en adquirir ese local? Pues no sé, por eso precisamente vamos a preguntar. Porque la adquisición, como decía Juan, no es una adquisición muy brillante, tanto desde el punto de vista patrimonial. Es decir, lo que tienen que tener claro es que si se van a gastar 3 millones aproximadamente de euros para adquirir 1.000 metros cuadrados, nosotros, el ayuntamiento, no nosotros porque vamos a ser todos los ciudadanos y ciudadanas de Oviedo, vamos a invertir, vamos a gastar 3 millones de euros para adquirir un local de 1.000 metros cuadrados. Y esa es prácticamente una cantidad muy parecida a lo que gastó, a lo que dedicó el ayuntamiento hace 2 años en adquirir 45.000 metros cuadrados. 1.000 metros cuadrados, 45.000 metros cuadrados. Por eso vamos a preguntar, oiga usted, ¿cuál es, primero, a qué se va a dedicar? Eso es importante. Normalmente, y la ley lo exige, tú cuando adquieres un bien, una administración pública
que adquiere un bien, tiene que tener claro cuál va a ser el uso de ese bien, a qué va a afectar ese bien. Va a ser un bien demanial, un bien afecto. Aquí el propio ayuntamiento nos está diciendo que no lo tiene claro. Y lo segundo, si va a ser, como dice un informe, de turismo, que va a ser para complementar los equipamientos públicos, en este caso de Calatrava, oiga, no le sirven los 45.000 metros cuadrados que adquirió hace 2 años, que precisamente ese fue el motivo por el que justificó aquella adquisición express, como llamamos nosotros en su momento, que decía que era necesario complementar el espacio del Palacio de Exposiciones. ¿No le sirven esos 45.000 metros? Bueno, pues explíquenos por qué. Porque en el expediente, desde luego, lo hemos estado examinando y no aparece ninguna justificación. Una justificación que, por otra parte, la exige la ley de patrimonio, tanto la ley de patrimonio del Principado como la ley de patrimonio del Estado exigen. Cuando tú vas a adquirir un bien de forma directa, sin ningún procedimiento de concurrencia competitiva, de forma directa, como es este caso, alegando necesidades públicas, tienes que acreditar con motivación suficiente que el patrimonio propio, los inmuebles propios que tú tienes, no sirven para ese objetivo para el que tú vas a adquirir el bien, para ese uso. Bueno, pues en esas estamos. Y por eso vamos a acudir al Pleno simplemente para pedir la información. Aquí hay una cosa importante que señaló antes Jorge, que es que el proceso se abrió antes de la compra del Calatrava, con lo cual quiere decir que ese posible uso, a lo mejor antes de la compra del resto de la galería comercial, sí podría tener una justificación, puesto que no poseíamos ese local, los 45.000 metros cuadrados. Entonces, anteriormente a ese uso sí se podría a lo mejor justificar que pudiese adquirir ese local de 1.000 metros cuadrados para complementar el uso del Palacio de Congresos y Exposiciones. Pero es que después de comprar 45.000 metros cuadrados para ese mismo uso, como se justificaban los informes, es muy difícil de hacer creer que sigue siendo necesario comprar ese mismo local. O sea, no cabe explicación, puesto que forman parte del mismo edificio, no tienen ningún tipo de explicación racional. Tengo 2 preguntas. Una, ¿sabemos a quién pertenece el local? ¿Sabemos a quién pertenece el El local? local que va a comprar el ayuntamiento, tendrá un dueño, digo yo. Sí, un propietario, una empresa. No sé, es de una empresa, es decir, es un propietario privado, lógicamente, es de una empresa, no es de ningún fondo como podía ser el Calatrava en su momento, es una empresa privada. Y 2, Es decir, no es el mismo propietario que de la galería comercial, si a eso te refieres. La galería comercial, bueno, en su momento se habló, era un fondo correspondiente y esta es un propietario aparte, que es una empresa privada. Sí. vale. Y 2 se me ha olvidado. Una mentira. No creo, pero... Bueno, Si no le llevan a la respiración. pues nada. Gracias a todos.